Hello equipo, bienvenidos a otro episodio del proyecto 52. En el día de hoy, bueno, ya como sabemos, ¿verdad? Estamos trabajando en lo que es el capítulo 7 y en esta ocasión, pues vamos a estar, digamos que puntualizando lo que es el clustering, Camis, DBSCAN, etcétera, que busca, digamos, agrupar datos en función, digamos, de sus características, etcétera, etcétera. Por ende, pues, ¿verdad? Sin ánimos de tomarnos todo el día, vamos a comenzar con lo que sería nuestro temario. Básicamente, bueno, vamos a estar trabajando, como siempre, ¿verdad? En diferentes fases. Primero vamos a ver lo que es, los fundamentos de clustering y la preparación de los datos. Luego vamos a hacer un deep deeper en cuanto a lo que es Camins se refiere, o sea, a sus fundamentos, configuración, etcétera. Vamos a ver, aunque no es propio, a ver, el tema de los pipelines no es propio de algún modelo en particular, pero vamos a aprovechar este momento, ¿verdad? Para mostrar cómo se hace un pipeline, porque en este caso, tanto para Camins como DBSCAN, pues hay algunas cositas que siempre tenemos que considerar en función de lo que son los parámetros. Y bueno, vamos a introducir también los pipelines. Vamos luego entonces en el punto 4, ver un poco sobre DBSCAN, digamos, en cómo funciona, de qué va, incluso vamos a ver una pequeña comparativa con relación a lo que es Camins. Y ya para finalizar, pues básicamente vamos a hacer bueno, vamos a estar haciendo ejercicio en cada uno de los temas, pero digamos que ya al final, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio ya también con DBSCAM. Y como siempre, una conclusión sobre lo que hemos estado, o sea, un resumen de lo que hemos estado pues trabajando. Entonces, ¿verdad? Primero lo primero, vamos a trabajar, a iniciar con lo que son los fundamentos de clustering y la preparación de los datos. Bien, entonces, en el caso de qué es cluster, o sea, si vemos el concepto primero de qué es un cluster, básicamente es como grupos heterogéneos de algo. Por ejemplo, si lo enfocamos a clientes, serían grupos heterogéneos de los clientes, o sea, en función de los parámetros, en función, digamos, de las diferentes variables que nosotros tengamos, nosotros podemos encontrar comportamientos específicos sobre el cliente. Bien, si nos vamos por ahí, esa es la dinámica. Entonces, ya clustering como tal es esta técnica, en este caso de aprendizaje no supervisado, que va a agrupar esos clientes que habíamos acabado de mencionar, pero de manera dinámica. O sea, no es que yo le voy a decir, mira, toma esto y agregarlos o sea, agruparlos por este punto, sino que como al ser aprendizaje no supervisado, pues esta tarea de clusterizar los clientes, ¿verdad? Nos quedamos en ese ejercicio, lo voy a estar haciendo de manera dinámica. O sea, yo no tengo que inferir ahí. Digamos que lo interesante de este tipo de técnicas es precisamente que al yo no tener que mapear o indicar por dónde irse, pues entonces esto me permite poder encontrar incluso patrones dentro de la data que estoy analizando que yo no necesariamente ni siquiera he considerado. O sea, la parte de clustering como tal es, mira, tengo este montón de transacciones, por ejemplo, desde el punto de vista del cliente, y yo quiero ver si encuentro algún patrón con relación digamos, a esos patrones de consumo del cliente para yo poder incluso hacer algún tipo de estrategia de mercadeo. Por ejemplo, o sea, es un caso muy convencional, digamos. Entonces, como lo está haciendo de manera automática, o sea, o sea, el modelo no tiene ningún insight de parte mía como usuario, como analista, ¿verdad? Sino que lo va a hacer de manera interna. O sea, va a comenzar, claro, eso más adelante lo vamos a estar explicando cómo funciona, pero básicamente yo le paso la data al modelo y el modelo se encargaría de crear estos grupos heterogéneos. Ahora, este tipo de algoritmo, precisamente por esa forma en cómo trabaja, pues es útil prácticamente en muchos escenarios. Aquí yo solamente puse algunos, de hecho mencioné el de marketing en función de lo que es la segmentación de clientes. Aquí, aquí hay un tema con relación a la segmentación que muchas veces se enfocan a una característica específica. Sin embargo, cuando hablamos de
desde el punto de vista de la transaccionalidad, pues es otra cosa totalmente diferente. La biología, en el caso de, por ejemplo, la genética, desde el punto de vista de la ciberseguridad, ciberdefensa, en términos de detención de anomalías, ciencias sociales para temas de perfiles, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de casos de uso en el cual yo puedo utilizar clustering eh, para, digamos, sacarle provecho. Y efectivamente, aquí la idea es que yo pueda encontrar, o sea, yo puedo explotar literalmente la data, exprimirla la data, para poder encontrar esos insights que no necesariamente yo lo tengo en mente. O sea, como es un aprendizaje no supervisado, básicamente el algoritmo se va a comenzar a fajar literalmente con la data para buscar esos insights que yo puedo utilizar para tomar decisiones al final. Recuerden que todo esto va orientado a lo que es la toma de decisiones. O sea, esto no es chulería, esto es para cuando nosotros ya necesitamos tomar decisiones de cara al negocio. Siempre lo he dicho, y creo que en todos los episodios hemos dicho lo mismo. Esto no es por trending, esto no es por moda, esto es para tomar decisiones y está enfocado al negocio. Bien. Ahora bien, si vemos un pequeño fundamento en lo que concierne a la preparación y el preprocesamiento. Si bien eso hay que hacerlo casi en todos los modelos. Sin embargo, aquí hay un detalle importante. Si nosotros queremos realmente que la información sea chévere, que sea bien, porque al final, como decíamos hace un momento, yo voy a tomar decisiones con esto. Yo necesito tener mucho cuidado con relación a cómo yo estoy preparando la data, o sea, cómo yo estoy manejando, manipulando la data, porque aquí incluye varios temas que sí o sí tienen que estar. O sea, aquí yo no me puedo dar el lujo de decir, bueno, mira, yo voy a poner la data tal como la tengo en mis bases de datos, la paso al modelo y el modelo que se encargue. Porque aquí hay un detalle importante. Primeramente, tenemos que sí o sí trabajar con valores nulos, o sea, valores faltantes, etcétera, etcétera. La data duplicada, bueno, ahí ya tenemos un challenge, porque recuerden que esto es parte, digamos, desde el punto de vista de la analítica, desde el principio, no solamente para DBScan o Camin, sino que siempre hay que hacerlo. Pero aquí es como mandatorio full, o sea, de no hacerlo tengo un problema. También tenemos el tema de, digamos, de los valores, digamos, que se salen de lo que es la normalidad, o sea, hablando de los valores atípicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si a eso también le sumamos el tema, digamos, que debemos de, por un tema, digamos, de las diferentes escalas que pueden tener los valores, por ejemplo, la variable edad con relación a la variable salario, pues obviamente están montados en escala totalmente diferente. Entonces tengo que también trabajar con el escalamiento previo al modelado. ¿Bien? Porque efectivamente, como yo estamos trabajando con temas de distancia, ahorita lo vamos a hablar, a ver, como distancia euclidiana, etcétera, etcétera. eh, si tenemos valores que están en esas escalas naturales, pues entonces voy a tener un problema. Bien. O sea, fíjense que no es solamente, mira, coge el dato, móntalo en el modelo y ya resolvemos, y ya me va a hacer automáticamente el clúster. No, bueno, sí, es un sí, pero no, porque sí me va a hacer los clúster, pero no, no con los resultados esperados. Eh, etcétera, etcétera. O sea, sí o sí tenemos que hacer pasar por un proceso ya fino de preprocesamiento de la data previo a utilizar estos modelos. Otras cosas que nosotros normalmente estaríamos utilizando en el momento digamos, bueno, de aprender y de utilizar de cara al negocio este tipo de algoritmos es que vamos a tener que tocar sí o sí PCA, que es Principal Component Analysis, por un tema de alta dimensionalidad de la data. ¿Bien? Tanto a nivel de características como a nivel de datos. Entonces, esto me puede traer, si no lo tengo en consideración, temas de ruido. Recuerden que nosotros podemos tener un montón de datos por ahí, pero no necesariamente todo agrega valor, sino que también tengo que trabajar con temas de ruido. ¿Bien? Y por otro lado, y no menos importante, el tema que tiene que ver con la presentación de cara al negocio. Al final, el negocio tiene que entender lo que estamos pasando. Ahora, si nosotros nos enfocamos en cómo, a ver, hablando propiamente de las métricas de distancia, por lo general, y eso es un punto que tenemos que tener bien, bien a mano, por lo general la mayoría de los modelos utilizan la distancia euclidiana, que digamos que es la más genérica, para poder
mapear, ¿verdad? Los datos. Sin embargo, existen más, que quizás nosotros lo hayamos escuchado por ahí, como Manhattan, Coseno, Grower, que también tienen su chulería, se agregan sus temas. Por ejemplo, si hablamos de Manhattan, pues básicamente, digamos, bueno, si comenzamos desde el principio, la distancia euclidiana, pues básicamente es más chévere cuando nosotros tenemos la data, digamos que de forma continua, que está escalado, bien, bien bonito. O sea que ese sería, digamos que el nice to have, realmente. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo valores atípicos, si tengo valores que son extremadamente lejanos de lo que es la normalidad, pues ahí yo tendría que utilizar, por ejemplo, otro tipo de distancia, que en este caso entraría en juego la distancia Manhattan. Y si vamos, por ejemplo, a lo que es el análisis de texto, ese tipo de cosas, para fines, digamos, de eh, eh, la similitud direccional, pues entonces ahí tendríamos que utilizar el crucero. Grower ya, bueno, ahí lo podemos utilizar en cualquier escenario, básicamente, pero un poquito más complicadito el uso. Al final de la jornada, el tema de que yo use una métrica u otra, pues sí, guarda una relación muy alta con relación al resultado esperado, pero siempre va a estar alineado a los datos con los cuales yo estoy trabajando. O sea, no como que yo diga, ah, mira, yo voy a usar esta porque, no sé, me levanté con el pie izquierdo y voy a usar Manhattan. No, o sea, no están así. Es en función, digamos, de cómo están organizadas, cómo está distribuido, etcétera, etcétera, los datos con los que yo estoy trabajando. Por eso, siempre que nosotros comenzamos a hacer analítica, y de hecho, yo creo que lo voy a repetir hasta el último episodio, viene la parte de EDA, que es la parte exploratoria, donde yo voy a mirar la data para ver qué forma tiene, cuáles son las características que tiene, veo la dimensionalidad que tiene. Entonces, en función de eso, yo voy anotando. Ah, mira, perfecto, tengo valores atípicos, tengo valores faltantes, y a partir de ese informe, porque al final uno hace un informe, eh, yo voy a comenzar bueno, de hecho lo voy pensando de entrada, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que hacer después previo al modelado? O sea, tema de trabajar, ¿cómo yo voy a abordar los valores atípicos, por ejemplo? ¿Cómo voy a abordar los valores nulos? Ya sea que haga imputación automática o utilizando medidas de tendencia central, lo que sea. Pero ya yo sé que previo al modelado necesito preprocesar, trabajar con la data que tengo. Y en este caso, pues ya cuando voy a entrar al modelo, entonces, mira, en función de todo lo que yo aprendí en la fase anterior, entonces voy a usar, por ejemplo, la lista Manhattan, por ejemplo. ¿Bien? O sea, esa es la dinámica. Entonces, esto de una vez, señores, vamos por el código. Esto me acuerda que hubo un coleguita dentro del canal que me dijo, Percio, pero esto está al final porque cada vez que tú explicas un tema de una vez código. Entonces, o sea, me llamó mucho la atención que, bueno, primero el comentario me gustó muchísimo, pero también el hecho de que sí, claro, o sea, esto no es solamente para hablar, esto es para practicar y le estoy dejando el código ahí por si ustedes quieren hacer también, jugar del lado de ustedes. Entonces, vamos a ver nuestro código aquí, donde primeramente tenemos aquí un código totalmente simple. O sea, fíjense que aquí, literal, o sea, importamos todas las librerías que necesitamos, pandas, scikit-learn, Lo de warning es para cuando nosotros tenemos algún tipo de temas que generalmente Python nos va diciendo los warnings que van pasando, pues entonces aquí yo lo deshabilité. Sí, para tener el código más limpio. Entonces, estoy creando un data frame de prueba donde tenemos, por ejemplo, la frecuencia de visitas, ¿verdad? Y el gasto promedio por cada una de esta frecuencia de visitas. Escalamos los datos. Ese es lo primero. Como yo tengo, en este caso, digamos que en términos generales las escalas no están tan divorciadas, porque la frecuencia de visita, pues fíjense que el valor más alto, perdón, es 15 y aquí entonces en gasto promedio el valor más alto es 120. Digamos que sí, pero no es tan diferente a como por ejemplo el caso que yo puse ahorita sobre la edad y el salario, o sea, es muy alto. Pero aquí también estoy usando el escalado, el estándar scaler para que todo esté en la misma escala y el modelo no se quede sopesando una variable más que la otra. Bien, perfecto. Aplicamos, esto yo lo voy a explicar más adelante. Aplicamos, en este caso, 3 clusters para nuestros datos y uso mi función predict. Eso es, este es el modelo. O sea, usamos el n-cluster para especificar la cantidad de clusters que yo quisiera que el modelo me encuentre. Entonces, y hacemos nuestra visualización. Entonces, fíjense aquí, qué interesante.
Si tengo gasto promedio y frecuencia de visitas, aquí yo me estoy dando cuenta de que en función de los gastos y la frecuencia de visitas, yo encontré 3 clústeres. Es decir, las personas que tienen frecuencia de visita por debajo de 4 y ganan por encima de 80, quedan en este clúster. O sea, claro, aquí estamos trabajando con dos variables, no necesariamente. Esa explicación ahí es muy chula porque nada más tengo dos variables. En este caso, frecuencia de visita entre 4 y 10 y que ganan por debajo de 60, pues entonces quedarían en este clúster. Y lo que tienen una frecuencia de visita por encima de 10 y ganan por debajo de 40, pues entonces quedan en este clúster. ¿Qué me indica esto, señores? Si yo, por ejemplo, viene otra persona, eh, o sea, yo puedo tomar decisiones ya de entrada con esto. Yo puedo decir, pero mira, estas personas que están frecuentando esto y tienen este gasto, yo puedo hacerle una propuesta específica. Vamos a suponer que esto sea edad o salario, con la que era el ejercicio que teníamos en principio. O sea, ya solamente con identificar o poder identificar a qué clúster pertenece cada persona, yo puedo decir qué estrategia yo voy a utilizar desde el punto de vista de negocio para estos clientes. Bien, esto es como ya nosotros podemos hacer el tema de clustering. O sea, yo estoy clusterizando a mis clientes. En este caso, en función de la frecuencia de visita y su gasto promedio. Más adelante vamos a explicar qué es esto, el clúster, porque tenemos que entrar primero a ese punto para irle diciendo. Pero de entrada les comento que esto no es un valor aleatorio. O sea, hay formas de determinar cuántos clústeres óptimos yo puedo extraer de mis datos. Eso es ¿cómo se llama? Un spoiler. Listo. Entonces, vámonos a nuestro siguiente tema, que es ya entrando a Camis, ¿verdad? A los fundamentos de Camis. Si vemos en general lo que es el algoritmo, mm, la idea con Camis es que precisamente yo pueda dividir los datos en N, bueno, en este caso K grupos, ¿verdad? Para seguir la literatura. En K grupos, o sea, en una cantidad específica de grupos. Sin embargo, eh, uno de los parámetros, precisamente como ustedes vieron en el código, es donde yo especifico ese número. Puede ser que un ejercicio random, o sea, para probar, qué sé yo puedo especificar un número de manera aleatoria sin ningún problema. O sea, yo puedo decir, mira, yo tengo un dato de clientes, por ejemplo, el caso que teníamos ahorita, y le puedo decir, mira, dame 5 clústeres. No hay problema, el modelo va a tratar de buscar 5 clústeres. Pero ¿qué sucede? No necesariamente ese dato soporta una desegregación de una agregación de 5 clústeres. Puede ser que sean menos, puede ser que sean más. Entonces, ese punto de buscar, digamos, ese ejercicio de buscar el punto óptimo, pues también lo puedo hacer de forma calculada, o sea, a través del mismo algoritmo. O sea, para yo no tener que necesariamente tener que poner un valor fijo, digamos, acá a propósito. Ahora, eh, ese tema digamos, de seleccionar esos K, pues efectivamente lo que me crea aquí es un punto vamos a decir, en el espacio, ¿no? En el dato. En este tema, digamos, el concepto es centroide. Si yo, por ejemplo, eh, yo defino, bueno, yo quiero definir 3 clústeres, 2 clústeres, 5 clústeres. Al final del día, dentro de lo que es el mapeo del dato, se generan estos puntos, estos centroides. Y al final lo que va a pasar es que todos los datos, todos los puntos cercanos a ese centroide van a, ya sabemos, ¿verdad? Utilizando las diferentes distancias, por ejemplo, la euclidiana, o Manhattan, o cualquiera. ¿Cuáles son los vecinos más cercanos? O sea, ¿cuáles son los puntos más cercanos a ese centroide? Entonces, al final de la jornada, ese centroide va a quedar asociado ese punto va a quedar asociado a ese centroide. Y así es que comienzan a separarse los grupos. ¿Okay? Ahora, el tema con esto es que, bueno, lo que mencionábamos hace un momento, o sea, yo no voy a usar un K random, o sea, un número random, porque efectivamente llegará a un punto donde primero no van a ser separables de entrada, segundo, no necesariamente es el valor óptimo, entonces así sucesivamente. Eso lo vamos a ver ahora. De hecho, hay un ejercicio, una técnica, que es la del codo, lo vamos a ver aquí también, que me permite ver dónde hace la inflexión
para saber cuándo se normaliza, digamos, esa separación. Y ahí yo puedo decir, ah, mira, con tres centroides, con dos, con uno. Bueno, eh, básicamente, precisamente por esa simplicidad, como acabo de mencionar, es que se utiliza mucho este tipo digamos, de técnicas para lo que es la acción de clusterizar datos. Claro, esto es un ejercicio muy básico, el que acabo de mencionar, pero desde el punto de vista digamos, de alta volumetría, pues aquí es que se pone interesante el asunto. Recuérdense que, qué sé yo, con 50 registros, 100 registros, hasta mano lo hacemos. Pero cuando estamos hablando de volúmenes altos, pues entonces ahí es que donde entra en juego que estos parámetros que nosotros estamos preconfigurando antes de entrenar el modelo entran en juego. Recuerden cuando estábamos trabajando con Random Forest que ahí tenemos un montón de parámetros que si lo hacemos a mano, pues obviamente se nos iba a abrir el pecho. Entonces ahí tuvimos que utilizar, por ejemplo, Research, etcétera, para que pudiera buscar los mejores parámetros, pero también nos puede castigar en términos de cómputo, porque, por ejemplo, ya que lo mencioné, Research lo que va a hacer es que en función de todos los parámetros que yo les pase, él va a comenzar a buscar combinaciones. Entonces, eso pudiera ser un tema. Pero aquí, eventualmente también tenemos que hacer esas configuraciones en estos parámetros para poder encontrar valores óptimos. El tema con este tipo de técnicas es, porque no todo es bonito, no todo de color de rosa, y es que tenemos temas cuando tenemos valores atípicos, ruidos, etcétera. O sea, por eso era que mencionaba ahorita que previo a tomar los datos y pasar sobre el modelo de una vez, tenemos que analizar la data. O sea, todo esto que sale en EDA, a nivel de visualización, a nivel estadístico, lo que sea, nos va a dar ese insight para saber si efectivamente tenemos que hacer algo adicional dentro del dato para que cuando ya llegue al modelo, pues no tenga situaciones, o sea, o que me dé un valor extraño, o que al final del día no pueda generalizar de manera correcta, etcétera, etcétera. Bien, pero es por eso, cuando estamos trabajando con mucho volumen de datos, muy probablemente también venga ruido, por eso tenemos que eh, tratar, digamos, de intervenir en ese punto para que este ruido no nos afecte tanto. Ahora bien, si nosotros vemos el tema de la selección del número de clúster, que era lo que estábamos diciendo hace un momento, eh, es un tema. Bueno, ya lo mencioné. Si nosotros tomamos un número random, así como casi, me gusta el 5 porque sí, pues vamos a tener una situación incómoda. Pero aquí la idea es utilizar técnicas que me permitan, pues, buscar ese número óptimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, vamos a suponer que yo tome un número muy bajito. O sea, si vamos a poner un ejemplo de que el número óptimo sea 5, pero yo no lo sé. Yo puedo decir, bueno, yo voy a tomar 3 clústeres. Casi la mayoría del ejercicio que ustedes van a ver en internet dicen 3 clústeres. Pero si yo cojo un número muy bajito, yo voy a tener un viaje o sea, literalmente, de grupos muy abiertos, muy open. Y eso va a ser un problema. Pero ¿qué pasa? Si yo lo tengo demasiado alto, por ejemplo, tomando en consideración de que el número óptimo es 5, y yo digo, bueno, yo voy a querer 9, 8, pues entonces yo voy a estar haciendo overfitting. O sea, fíjense que los dos extremos son malos, porque por un lado voy a tener demasiada generalidad y por otro lado entonces voy a estar muy ajustado a la data, entonces voy a tener un problema. Por eso es que se menciona el hecho de que tenemos que buscar mecanismos que me permitan ver cuál es ese número óptimo. Ahorita lo mencioné, que es el método del codo, donde efectivamente se analiza, digamos, la suma de las distancias ya desde una perspectiva interna, donde comienzo a buscar cómo, o sea, dónde se comienza a normalizar eh, la, estas distancias. Y ya yo digo, bueno, si a medida que van pasando las diferentes K, o sea, los números de clúster, por ejemplo, comencé en 1. Bueno, en 1 está muy open, en 2 también, en 3 también. Ya en 4, a pasar a 5, por ejemplo, yo dijimos que el 5 era el óptimo. Ya a partir del 5, 6, 7, ya se normaliza, pues entonces yo puedo decir, bueno, el valor óptimo es el 5. Eso lo vamos a ver en el código, o sea, no se preocupen, porque decirlo así de texto
hablado quizás sea muy complejo. Pero bueno, visualmente inclusive, nos vamos a dar cuenta de cuál es el número óptimo en un bueno, en un ejercicio en particular. También podemos usar otros métodos, o sea, que no solamente que digamos que el método del codo es el que es infalible. Sin embargo, o sea, desde un punto de vista pragmático, es súper sencillo de entender. O sea, que hasta una persona que no sepa de datos, tú le dices, mira, a donde no doble más, ya, ese es el número óptimo. O sea, que es, digamos, un punto de referencia bastante interesante. Pero todavía sí hay otros, por ejemplo, la silueta promedio, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Al final de la jornada, podemos utilizar cualquier tipo de mecanismo que me permita saber ese número. Sin embargo, otra vez volvemos al negocio. Nosotros tenemos que hacer que esto que estamos haciendo acá haga sentido desde el lado del negocio. Porque al final del día, al negocio que le vamos a pasar esto. Si esto fuera para un equipo de tecnología, un equipo de ciencia de datos, un equipo de machine learning, entonces, bueno, incluso tú le pasas el informe que trae el modelo y ya ellos saben. Bueno, está supuesto a saber. Pero esto es para el negocio. El negocio es que va a necesitar tomar decisiones en función de lo que estemos pasando. Por ende, lo que sea que nosotros le pasemos al negocio tiene que ser entendible por el negocio. Bien. Fíjense que ahora yo parezco que me están haciendo una promo, que estamos haciendo una promo por una empresa, pero es que al final de la jornada, lo que sea que nosotros estemos haciendo en términos bueno, en este contexto, es focalizado o debe ser focalizado con el negocio. Ahora, miren aquí, bueno, vamos a explicarlo, ¿verdad? Pero este es el método del codo que me mencioné. Por ejemplo, fíjense que arranca en cero, ¿verdad? Y a medida que va probándose los diferentes K, o sea, clúster, pues entonces va a llegar a un punto donde la normalidad o sea, se va a estabilizar. Y esto, por eso que le dicen método del codo. Haz un codo. Entonces, en el punto donde ya la inflexión, o sea, no sigue, o sea, a medida que tú vas agregando más clusters, se normaliza. Tú dices, bueno, ya mi punto máximo o óptimo en este caso sería, en este caso, 3, que, bueno, que si tuviéramos los números sería 0, 1, 2 y 3. Y ya dice, bueno, el 3 es donde ya la variación ya deja de crecer de forma significativa. Entonces, básicamente, la idea aquí es que efectivamente nosotros vamos a comenzar, o sea, vamos a inicializar el modelo de una manera, bueno, específica. Muchas veces incluso lo arrancamos tal cual. Sin embargo, eh, vamos a traer, pudiéramos tener una situación, porque recuerden que al momento de nosotros inicializar el modelo con los diferentes clústeres, que serían los centroides al final, si estos se eligen mal, pues entonces todo el modelo a partir de ahí va a estar así, fácilmente va a estar infiriendo de manera incorrecta, o se va a estar, digamos, moviendo de manera incorrecta. Sin embargo, efectivamente ahí vamos a podernos, digamos que montar en mecanismos, por ejemplo, como Camil++, que básicamente lo hace, o sea, esa selección de los centroides lo hace un poquito más inteligente. O sea, no es como que lo tira y listo, sino que trata de buscar más o menos dónde irlo ubicando de una manera inicial para que pueda, digamos que el tema de los vecinos puedan asociarse un poquito más, de una forma más óptima, más inteligente. O sea, es utilizar mecanismos también para la configuración de este parámetro. Por otro lado, también podemos utilizar los mini batch camins que en función, digamos que cuando estamos trabajando con muchísima data, también pueden ayudarnos a ubicar estos centroides también para, obviamente, poder tener unos mejores resultados en adelante. El tema está que al final de la jornada, eh, ya sea que utilicemos un método u otro, al final es tratar de buscar el mejor escenario posible. Básicamente, ese es el resumen. Ahora, si vemos esto ya en código, ¿verdad? Bueno, no podemos quedar con las manos así como que en el aire. Miren aquí. Igual usamos el mismo data frame. Todo igualito. Hacemos el estándar scaler. Y aquí usamos, por ejemplo, 3 clusters. O sea, es el mismo ejercicio. Fíjense ahí que incluso son los mismos resultados que el anterior, ¿verdad?
Tengo un clúster aquí arriba, un clúster aquí arriba, digo aquí abajo y aquí un clúster aquí abajo. O sea, es el mismo ejercicio. Sin embargo, yo hice el mismo ejercicio nuevamente, pero no le puse un clúster puntual. Yo lo que hice fue, en este caso, para usar el método del codo, para calcular la inercia de cada uno de los K. Fíjense aquí, bueno, primero vamos a ver el gráfico y luego lo explico. Fíjense que comienza analizando la inercia, ¿verdad? Y a medida que va bajando, quiere decir que hay, o sea, que hay oportunidad. Entonces, fíjense que a partir del clúster 3 es donde ya como que la diferencia, en este caso la inercia, comienza a normalizarse. Y fíjense que la diferencia ya ahí no es muy significativa. Sin embargo, ya cuando yo vengo desde aquí arriba y bajo de repente a 2.5, por ejemplo, ya de 2.5 a 2.3, 2.4, pues ya la diferencia no es grande. Pero fíjense aquí, de 20 a 5 ya es mucho. Entonces, de 5 a 2 y medio, por ejemplo, más o menos, pues sigue siendo también significativo. Entonces, ya a partir de ahí se normaliza. Quiere decir que en este caso, el clúster más óptimo es, o sea, ese K, o sea, ese parámetro de este modelo va a ser 3. Pero eso no fui yo que lo dije random, o sea, no fue como que se me ocurrió el 3 porque me gusta, sino que ya es el dato propiamente que me está diciendo, mira, tu número de clúster óptimo es 3. Y esto yo lo que hice fue, para hacer este ejercicio, algo súper sencillo, yo usé el mismo modelo. O sea, fíjense que estoy usando K-means y en vez de especificarle un K fijo, pues entonces lo puse en un ciclo. Esa es una de las formas más sencillas. Yo hago un for each, un for en este caso, de K en K, donde yo digo, bueno, de los números del 1 al 10, bueno, en este caso al 9, recuerden que el range es n-1. Entonces lo que va a hacer es que va a probar desde 1 hasta 9. Algo totalmente sencillo. Y a medida que voy cruzando por cada uno de los clusters, perdón, de las pruebas de los clusters, voy agregando la inercia, que es básicamente la diferencia que nosotros estamos buscando, que entre cuando se normalice ya ahí yo veo cuál es el punto óptimo. Entonces voy guardando ese valor. Y ya desde el punto de vista de la visualización, pues al final de la jornada lo que estoy viendo es que a medida que va bajando, llega a este punto, a partir de ahí al clúster 4, o sea, cuando ya en el for llega al punto 4, pues entonces la diferencia no es tan significativa. Por ende, yo puedo decir, bueno, mi clúster es el 3. ¿Sí? Súper sencillo. Entonces, bueno, espero que lo practiquen también, ¿verdad? Listo. Entonces, otro tema muy cool, aunque, ojo, vuelvo, lo recalco nuevamente porque lo mencioné en principio. Cuando hablamos de los pipelines, no es algo no es que sea puntualmente de, digamos, de Camins, ni DBSCAM, ni de Random Forest, ni ningún modelo. Al final, un pipeline, digamos, muy focalizado, ¿verdad? A lo que queremos con esto es ¿cómo yo puedo automatizar un preprocesamiento de datos? O sea, si ya yo sé que tengo que hacer un scaler, digamos, bueno, tengo que cambiar algún tipo de variable, tengo que normalizar alguna variable, tengo que hacer N transformación, pues para yo no tener que tenerla suelta por todo el sitio en un notebook, por ejemplo, pues yo creo un pipeline donde están todos los pasos ya dentro de una cajita. Ahora, en esencia, en el caso, por ejemplo, ya de ya iba a decir de otro modelo, de cluster, de clustering. En este caso, como ya igual sabemos que tenemos que estandarizar las variables, que tenemos que estar haciendo, por ejemplo, la inicialización de los clusters, que también tengo que inicializar variables, pues entonces haga un pipeline. O sea, yo agarro y creo un pipeline, bueno, se llama así mismo en la función en Python, un pipeline y dentro del pipeline agrego todas las cosas que quiero. Eso me va a permitir un montón de cosas. Número uno, el tema de, obviamente, de tener todo organizado, que es la primera premisa. La segunda, efectivamente, es poder replicar, ¿bien?, estos ejercicios sin cometer errores, porque de repente tú dices, bueno, yo tengo en un bloque, si lo hago con un notebook, un Jupyter Notebook, por ejemplo, yo tengo, bueno, uno normalmente trabaja así, por cada bloque yo escribo algo. Entonces, muy probablemente hasta por error yo puedo borrar una celda y ahí puedo tener un problema, porque puede ser que en esa celda yo estaba haciendo, qué sé yo, scalar, un preprocesamiento, lo que sea, pero igual, si yo no lo hago, igual iba a funcionar el siguiente paso, pero sin querer me lo volé, no me percaté y tengo un problema. Pero aquí ya por lo menos cuando tú tienes el pipeline,
Si te borras el pipeline, pues obviamente no vas a hacer nada, pero ya por lo menos te vas a dar cuenta de que tiene un fallo. Pero digamos que eso me permite hacer uso de lo que es bueno, aparte de buenas prácticas y demás. Eh, También, obviamente, por ejemplo, si yo quiero hacer pruebas con otros valores, fíjense que yo puedo definir, o sea, a partir de esa definición del pipeline, que ya tiene todos los preprocesamientos que yo debo de hacer, también los necesitaría para cuando le voy a pasar valores nuevos. Entonces, yo no voy a hacer funciones nuevas para esto. Entonces, ya yo simplemente tendría que usar ese pipeline, le paso los datos nuevos y ya listo. O sea, es optimización al final. Entonces, en el caso nuestro, obviamente vamos a hacer el ejercicio con un pipeline, pero primero vamos a ver otro detallito importante aquí en cuanto a lo que tiene que ver con la evaluación e interpretación de valores, errores, etcétera, etcétera. En este punto vamos a contextualizar algo. Generalmente, digamos, a lo interno del modelo, generalmente se utilizan métricas como, por ejemplo, el score de silueta, digamos, Calistin, Harabash, David Balding, me faltan dos. Ah, se me fue. Bueno, by the way. Eh, Al final se generan, o sea, todo este tema se evalúa en función, digamos, que métricas que se manejan dentro del modelo. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Eh, Muchas veces cuando primero desconocemos cuáles son estas métricas, obviamente, ahí vamos a tener el primer tema, pero a partir de ahí es donde yo comienzo a entender qué está haciendo el modelo detrás. ¿Ven? Porque ¿qué pasa? Perfectamente yo puedo decir, bueno, yo voy a inicializar el modelo, ya se están creando los clústeres, pero yo no sé necesariamente cómo se están dividiendo estos clústeres, o sea, técnicamente hablando. Entonces, cuál es el meollo de todo esto? Número uno, recuerden que estamos hablando de aprendizaje no supervisado. Ya arrancamos por ahí donde ya yo creo hasta en una caja negra, básicamente. Por otro lado, el no saber interpretar los valores desde el punto de vista de negocio también va a ser un cohete. O sea, se nos va a complicar. Desde el tema de, digamos, incluso de el típico que se nos puede pasar, ¿verdad? Que son cosas que nosotros se supone debemos de hacer y muchas veces no lo hacemos, es precisamente todo lo que nosotros estamos tratando de hacer desde hace rato. O sea, el tema de escalar las variables, elegir los K correctos, trabajar con los valores atípicos, el tema de los valores nulos. O sea, hay un montón de cosas ahí que ciertamente nos pueden sacar el juego desde el punto de vista del resultado del modelo. Pero el principal punto que hemos estado mencionando, yo creo que ya, de hecho lo voy a grabar en WhatsApp y cada vez que lo necesite lo voy a repetir. El negocio, chicos. Miren, muchas veces pasa que el modelo nos da un resultado. Y ya, como científico de datos, yo simplemente digo, sí, mira, me dio el resultado, perfecto. Eh, Recuerdo cuando estábamos trabajando con los ejercicios anteriores de Random Forest, que básicamente nos estábamos refiriendo al R cuadrado, por ejemplo, para ver qué tan chévere, bueno, había más métricas, pero qué tanto explicaba el modelo, la data. Me dice, bueno, me está explicando en un 90%, excelente, pero me está explicando en ese, o sea, en ese punto, estoy teniendo una situación porque no lo puedo, no le expliqué al negocio qué significaba eso. Simplemente yo desde el punto de vista estadístico estoy diciendo, bueno, me expliquen el 90%, por eso de cara al negocio, ¿qué significa? O sea, vendo más préstamos, vendo más tarjeta, se me van los clientes. ¿Qué significa ese recuadrado 90 o 80, lo que sea que me dé? Entonces aquí también pasa igual. Si no sabemos decirle al negocio qué significa esto, bye bye Charlie. Y si no podemos comparar con ejercicios de negocio, pues peor todavía. ¿Qué significa cuando yo tengo un clúster, por ejemplo, bueno, tengo tres clústeres, si vamos a uno de los ejercicios que tenemos aquí atrás, ¿qué significa que yo tengo este clúster aquí arriba, de cara al negocio? ¿O qué significa este? Porque tengo que explicarlo, o sea, yo no solamente, qué bonito queda un verde aquí, un morado aquí, un amarillo aquí, se ve muy bonito la gráfica, chévere, heavy, pero
¿Qué significa eso desde el punto de vista de negocio? Esa es la pregunta. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo se ve un pipeline desde nuestro amigo Python. Fíjense aquí. Bueno, listo. Lo mismo de siempre. Pandas, scikit-learn, ahora estoy usando pipeline. Aquí en scikit-learn tiene una función que se llama así mismo pipeline y yo puedo utilizarlo. Ahora en este caso vamos a usar un dataset otro, ¿verdad? Que ya fue, incluso lo descargué desde Kaggle. Ya ustedes saben que es una página donde nosotros vamos a encontrar un montón de cosas. Lo descargué desde Kaggle y básicamente este dataset lo que trae de entrada es, por ejemplo, eh, pues, puntaje de gasto. Esas son mis dos variables con las cuales estoy trabajando. Y los ingresos anuales. Yo voy a explicar todo esto ahora. Pero primero vamos a ver el gráfico y qué significa. Desde el punto de vista del puntaje de gasto, esto lo que me indica o lo que le indica al negocio es qué tan importante es el cliente en función de los gastos que hace. Por ejemplo, si yo gasto mucho, yo soy importante para ese negocio. Si gasto poco, pues no soy menos importante. Para no decir no soy importante, menos importante. Y también tengo el ingreso anual, que es básicamente lo que yo gano al año. Fíjense que no es que necesariamente porque yo gano mucho, yo soy importante para el negocio, o sea, soy poco importante para el negocio. En este caso, si yo veo que personas que ganan $20,000, $20,000 al mes, al año, perdón, y están más cerca de cero, pues son menos importantes de cara al negocio. Aquí es de 0 a 100. Entre más cerca de 100, más importante, y el más cerca de cero, menos importante. Y ya los ingresos sabemos. O sea, si yo estoy aquí, pues gano $20,000. Si estoy aquí, gano $140,000 y todo esto está anualizado. Entonces, si ya entendemos las dos variables y podemos ver los diferentes clusters, vemos que, ojo, estamos hablando de dos variables. Este es un dataset de juguete. ¿Bien? Recuerden que aquí ya estamos hablando de cuando tenemos muchas variables. Claro, hay formas de tener estas mismas visuales, pero ya tendríamos que utilizar, por ejemplo, PCA, Principal Component Analysis, y bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Pero me permite, digamos, que hacer uso de este tipo de visualizaciones. Pero el caso es que, por ejemplo, estas personas que técnicamente, en función de su salario, fíjense que yo tengo gente que gana por encima de 60, 100, 120, no sé qué, y no necesariamente tienen un puntaje alto en gasto en esa empresa, en ese negocio, en ese comercio. Entonces, estas personas que ganan, por ejemplo, entre 20 y 40, tienen un porcentaje muy alto de gasto en esa empresa. Por lo que esto lo que significa que para la empresa son muy importantes. Sin embargo, tengo personas que ganan por encima de 80, por ejemplo, 80, 100, 120, y tienen un puntaje como un score, ¿verdad? Por debajo de 25. Entonces, sí, ellos ganan mucho dinero, pero para mí como empresa no me funciona mucho. O sea, porque no me gastan a mí, no me gastan mucho. Entonces, fíjense que no es una relación lineal que hay aquí. Ya cuando tenemos este tipo de ejercicios, ya estamos hablando de otros niveles. ¿Ven? ¿Qué pasa? Ya yo tengo esto clusterizado. Ya yo sé que, por ejemplo, tengo, en este caso son 5 clústeres. Tengo este de este lado, estos moraditos, estos amarillitos, los verdes y los azules. Son 5 grupos heterogéneos que comparten comportamientos totalmente diferentes. Aquí, obviamente, esta distribución está porque el dataset tiene más de 2 variables. Esto era para simplificar el ejercicio. Entonces, cuando yo comienzo a meter todas las variables, eh, puede que me encuentre con situaciones donde efectivamente puedo ver estos clústeres en función, digamos, de todas las variables que tengo, y puedo incluso saber un cliente que es nuevo con esas variables que esto me está haciendo la segmentación, esta clusterización. Yo puedo decir, pero mira, si Percio, o sea, me voy a enfocar aquí. Si Percio gana 20, por ejemplo, y tiene qué sé yo, tiene, bueno, en este caso 41 años y vive en el sector tal, pues entonces él cae en este clúster. O sea, él no tiene que estar en mi base de datos todavía, pero ya yo con las variables y la clusterización que tengo, ya yo sé en qué clúster caería si él viene. Entonces eso me permite hacer promociones focalizadas. Si por ejemplo yo digo, bueno, Percio gana 20, tiene 35, vamos a suponer que esas son lo que hace que este clúster se cree, tiene 35 y vive en, qué sé yo, en el sector B, pues entonces yo le puedo enviar promociones de los mismos productos que compran normalmente este clúster. Fíjense que eso ya me está dando insight de cara al negocio para yo entonces mandar
una notificación, un mensaje, un correo, lo que fuera. O sea, yo me estoy focalizando a lo que estaría necesitando un Percio Martínez en un clúster como este. Bien, esa es la dinámica. Ahora, hablando del pipeline, fíjense que aquí esto es súper sencillo. Yo simplemente hice aquí lo de siempre, o sea, cargué mis datos. Yo eso lo voy a compartir a ustedes también para que puedan replicarlo. Cargué mis dos variables, que en este caso es el annual income, que es el ingreso anual, y el spending score, que sería ese índice de importancia, digamos. Dentro de lo que es el pipeline, como ya yo sé que tengo que, como quiera, hacer el estándar scaler, porque recuerden que yo tengo las dos variables. Fíjense que aquí estamos hablando que esto está en miles y esto es del 1 al 100. Obviamente necesitaría hacer un estándar scaler y los tengo dentro de mi pipeline. O sea, mi primer scaler, perdón, mi primer paso es un scaler. Mi segundo paso es el modelo. En este caso le estoy diciendo, mira, créame 5 clústeres fijos para no inventar mucho la rueda. Entré en el modelo. Aquí yo puedo, dentro del pipeline, yo puedo poner todos los temas que tienen que ver con el preprocesamiento de este data frame, por ejemplo. Y todo quedaría en un objeto de tipo pipeline. Ahí ya entreno el modelo, ya todo lo que viene de ahí adelante es lo mismo de siempre. Fíjense que ya yo, a partir de este pipeline, yo tengo acceso a todo lo que tiene que ver con el modelo, con el escalero, o sea, todo lo que yo pongo aquí adentro. Y ya la visualización es lo de mismo de siempre. O sea, ahí no hay digamos, nada nuevo. Y listo, chicos. Ese sería, digamos, el punto con los pipelines. Ahora, ojo, vuelvo y recalco, el pipeline no es para exclusivo de, digamos, de clustering, ni para aprendizaje no supervisado. O sea, yo puedo hacerlo con lo que yo quiera. Y más si tengo que estar haciendo pasos de manera reiterativa. Bien. Listo, listo, listo. ¿Cómo van, por cierto? Bueno, es que no estamos en línea. Escríbanme en los comentarios, señores, para yo saber si están ahí todavía. Ahora bien, otro punto importante es en cuanto a lo que se refiere a DBSCAN, que básicamente es como eh, otra forma de hacer el tema de clustering. Lo que pasa es que aquí es un tanto diferente desde el punto de vista de cómo funciona el modelo, ¿verdad? Entonces, básicamente, en este caso, bueno, ya digamos que el acrónimo de DBSCAM es Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. La idea es agrupar esta data. O sea, fíjense como nosotros estamos haciendo en el caso de clustering, que estaba haciendo a partir de un centroide, todos los vecinos cercanos, ahí yo defino cuáles son los K, bla, 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 un montón de cosas. En este caso, pues, bueno, se define de otra manera y efectivamente trabaja en función de la densidad. Lo primero es que, como parámetros, una de las primeras cosas que se define es precisamente el IPS, que es el número mínimo de vecinos dentro de un radio específico. Generalmente tenemos ahí, bueno, ya es uno de los parámetros que tenemos que poner en el pipeline en caso de que comenzamos a trabajar con uno, porque es uno de los primeros valores que tenemos que ir asignando. Bueno, aunque lo vamos a ver más adelante, pero usualmente se maneja un valor fijo, a menos que nosotros queramos, eh, digamos que, jugar, cambiar estos valores. En cuanto a lo que tiene que ver eh, a, a los valores atípicos, que ese es digamos, donde viene una alta demanda de este tipo de algoritmos, es precisamente que trata de excluir temas de ruido. O sea, estos valores atípicos que normalmente vienen en la data, porque ojalá y no viniera ninguno, pero eso sería un nice to have. Pero en cuanto a lo que se refiere a la data en producción, en un escenario real, pues no es tan simple como, perfecto, yo tengo la data super clean y ya con eso resuelvo, sino que efectivamente tengo mis eh, valores atípicos. Por ende, vamos a ponerlo aquí. En este caso, fíjense que, bueno, ya lo mencioné hace un momento, en cuanto a lo que es los parámetros que nosotros nos vamos a definir desde el principio. Casi siempre se definen dos, que es el IPS, que es el radio de vecindad,
y el mean sample, que básicamente es la cantidad mínima de puntos que nosotros vamos a utilizar para temas de densidad. En cuanto a la al IPS, básicamente, no es que siempre sea un 2, 2 veces, digamos, la dimensión del dataset. Se puede cambiar, pero típicamente se utiliza 2 veces la dimensión del dataset. Para efectivamente ver cómo nosotros podemos tentar la data y ver qué tanto se ajusta. Em, Igual, este tipo de ejercicios tiene sus ventajas y desventajas en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de él mismo. Porque, por ejemplo, como ventaja yo puedo decir, bueno, no tengo que definir clúster, ya lo mencionamos, digamos, en términos de ruido y de valores atípicos y de estos valores que se salen de la normalidad, que te pueden causar un montón de problemas, pues de manera, o sea, autónoma, pues se encarga de detectar a estas señales de ruido sin ningún problema. Pero desde un punto de vista por ejemplo, de los parámetros que vamos a estar configurando, ahí se complica un poco porque no es tampoco que nosotros vamos a decir, bueno, dice la literatura que ponga estos parámetros fijos y ya vamos a resolver, sino que efectivamente en la tarea de elegir cuál es el valor más óptimo para cada parámetro se nos puede complicar eh, efectivamente. Ahora, también otro tema que es, a ver, esto es muy común en casi la mayoría de los algoritmos que no están preparados para eso. En cuanto a la dimensionalidad. Y aquí me atrevo a mencionar el tema de la dimensionalidad desde el punto de vista de las variables. Em, Perdón, de los datos, o sea, de los registros. Porque efectivamente tenemos una combinación de los dos, efectivamente, muchas variables, muchos datos. Y si bien en cuanto a lo que tiene que ver con la dimensionalidad de los datos, que ahí puedo tener ruido, pues ya el algoritmo es perfecto. Pero, recuerden que computacionalmente hablando me va a trancar el juego también. O sea, me va a buscar, me va a exigir mucha, bueno, en este caso RAM. Recuerdo que hace como 3 días, 4 días, algo así, estaba haciendo un ejercicio precisamente usando DBSCAM y literal me gritó porque me faltaba memoria. Tuve que hacerlo en bueno, me voy a reservar el nombre de la empresa, de Cloud, ¿verdad? Por un tema de no hacerle patrocinio. Pero tuve que hacerlo en Cloud porque en la computadora no me permitió. Entonces, o sea, a ver, porque tenía muchos datos y efectivamente me estaba gritando por memoria. Entonces tuve que irme para la nube. Pero bueno, by the way, ahí al final terminé haciendo el ejercicio. Pero para ello, para por lo menos solventar este tipo de situaciones, generalmente nos vamos a estar auxiliando de PCA, que es Principal Component Analysis, o HDB Scam, que también es como una versión 2.0 de este tipo de algoritmos para efectivamente poder tener mejores resultados sin tener que estar, o sea, para no complicar mucho el ejercicio. En cuanto al ejemplo, aquí tengo, ¿verdad? Seguimos con nuestros ejemplos en código. Mírenlo aquí. Fíjense que aquí básicamente yo no tengo que hacer muchas cosas. Bueno, ya ustedes vieron que yo estoy trabajando con el IPS acá, le estoy diciendo que me lo configure en 0.8 y el min sample, que en este caso es de 2. Ya luego de eso, simplemente eh, el modelo queda, o sea, se entrena el modelo y ya comenzó a definir mis diferentes clusters. Fíjense aquí, como yo estoy trabajando con un tema de densidad, con este tipo de algoritmo, ¿verdad? Miren cómo sale a relucir. Todo esto son los datos. Bueno, primero vamos a verlo aquí. Este dataset es de transacciones de mes y monto promedio. O sea, cantidad de transacciones por mes y el monto promedio de cada una de esas transacciones. Entonces, visto de una manera tabular, entonces, bueno, la cantidad de transacciones de este cliente, por ejemplo, fueron de 20 y el monto promedio son 50. Este fue 22 y el promedio fue 55. El 19 y fue 52. Básicamente, todas esas transacciones, en este caso vamos a suponer que un ejercicio, un caso de uso de detección de fraude, por ejemplo, todas estas, todos estos registros, todos estos valores quedan dentro de lo que es la normalidad. Y estos valores que entran en un tema atípico,
pues entonces los clasifica en un clúster -1. ¿Qué quiere decir -1? Que en este caso que no están dentro de lo que es la normalidad de transaccionalidad por cliente. Entonces miren cómo queda todo, la densidad de todas las transacciones normales quedan por aquí y estos valores atípicos los separa. Porque, bueno, son muy obvios, ¿verdad? Son valores atípicos. Pero digamos que ya el modelo se encargó de hacer esa segregación. O sea, mira, esta cantidad de transacciones con este monto promedio es un valor muy atípico y lo pone dentro de lo que es el clúster -1. Igualmente en este caso, que es la cantidad de transacciones de mes son 300 y el monto promedio son 5.000, pues entonces lo deja en el clúster -1. Y así sucesivamente. Y ya de cara, digamos, a la visualización, pues ya vemos claramente cómo queda. Aquí puse algunos detalles para si lo quieren entender un poquito mejor. Bueno, fue lo que dije, lo que acabo de decir ahora mismo, para esta visualización. ¿Bien? Entonces, ya para ir cerrando, una pequeña comparativa con relación a Camins y DBScan. Ojo, no es que ahora vamos a decir que uno es mejor que el otro desde un punto de vista muy, a ver, de rendimiento, ni mucho menos, que sí, tiene sus peculiaridades. Sin embargo, es verlo desde el punto de vista de funcionamiento, de cosas que tengo que hacer, de cosas que hace uno que no hace el otro. O sea, porque es injusto comparar dos modelos que tienen digamos, escenarios diferentes y a ver, el propósito es el mismo, pero digamos que en cuanto a lo que es la potencia dentro del algoritmo son diferentes. O sea, es injusto. Bien, entonces, por un lado, eh, digamos que del lado de Camins, eh, digamos que lo podemos utilizar perfectamente, bueno, dataset grande, pequeño, igual, pero tenemos la situación que vimos en principio cuando estábamos haciendo los ejercicios, que tenemos que definir nosotros nuestros K, y digamos, considerar efectivamente el tema de preprocesamiento, etcétera, etcétera, aunque en este caso, en ambos hay que hacerlo, bueno, en todos hay que hacerlo, pero en el caso de DBScan es más cuando los datos son un poquito más complejos, precisamente por la cantidad incluso de ruido que pueda traer el dataset. En el caso de Camis, muy sensible a valores atípicos, entonces puedo tener un tema, aunque ya con el escalado medio se arregla, pero hay que tener mucho cuidado en cuanto a la utilización. Igual, lo podemos utilizar sin ningún problema. DBScan va a requerir un poquito más de cómputo, perfecto, por toda la magia que hace. Eh, pero en cuanto en donde viene el problema aquí es con el tema de los parámetros, o sea, con la configuración de los parámetros, etc. O sea que aquí al final de la jornada todo va a depender primero de qué tipo de análisis estemos haciendo, cuáles serían los resultados del lado de negociación lo que queremos y así sucesivamente. O sea, no es, mira, lo que pasa es que A sustituye a B ni mucho menos. Desde esta perspectiva, es más enfocada primero en qué datos tengo, qué quiero entregarle al negocio y entonces en función de eso, pues yo elijo uno u otro, básicamente. Em, digamos que ya para tener este checklist de las cosas que hemos estado hablando desde el principio, em, cabe resaltar que esto no está escrito ni en la Biblia, ni en la Constitución, ni mucho menos. O sea, aquí traté de poner los más generales en cuanto a lo que las buenas prácticas dictan, ¿no? Obviamente el tema del escalado, el tema de poder visualizar los datos antes del modelado para saber exactamente cómo están. Y eso lo hemos estado viendo desde la fase exploratoria. Aquí o sea, incluí lo que es PCA precisamente porque ya cuando estamos hablando de una dimensionalidad alta, pues necesitamos tener una forma sutil de poder visualizar los datos. Y como ustedes saben, por ejemplo, desde una perspectiva de una gráfica, yo lo veo en dos dimensiones, quizá, o sea, lo entiendo fácilmente en dos dimensiones. En tres dimensiones ya comienza a ponerse complicado y de cuarta dimensión para adelante, pues ya es dificilísimo. Entonces, con PCA, por ejemplo, yo lo que hago es que hago bueno, en resumen, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar la semana que viene. Un tema de condensación por componentes. O sea, por eso se llama Principal Component Analysis, análisis de componentes principales, donde básicamente yo divido la data, bueno,
bueno, la data, vamos a dejarlo así, para no contextualizarlo que es una foto, que es un dataset o lo que sea. Y los primeros componentes generalmente son los que tienen más concentración del dato, entonces yo puedo inclusive hacer visualizaciones en 2D con variables, con un dataset que tiene múltiples variables. Ese en esencia PCA, eso por eso lo vamos a discutir la otra semana. Eh, obviamente, utilizar métricas para temas de validar la calidad del modelo. No es solamente que me dé el número y ya, sino también contrastarlo contra el negocio, documentar los parámetros. Aquí hay un montón de cosas. Lo que pasa, a ver, esto es como para tener la guía y para que no lo tomen tan literal, porque muchas veces se menciona algo y es como que, ok, es palabra de Dios, pero ¿qué pasa? Que no, que esto es una guía que nos va a poner en otro nivel y a medida que vamos aprendiendo de estos temas, vamos, o sea, leyendo aprendiendo más sobre cómo funcionan los modelos, el comportamiento del modelo, obviamente van a aparecer más cosas. Entonces lo que va a pasar es que vamos a robustecer nuestras listas de buenas prácticas. Esa es la intención. Pero sí o sí, estas hay que hacerlas porque no hay ni modo, porque no vamos a buscar un problema si no las hacemos. Pero digamos que no son las únicas. O sea, hay un montón de buenas prácticas por ahí que nosotros nos van a ayudar en nuestro aprendizaje y eventualmente para poderle responder de manera más óptima a el negocio. Ya de cara a los siguientes pasos, fíjense que aquí, pues, bueno, nos concentramos, digamos, mucho en Camins y DBSCAN, sin embargo, hay otros, lo que no entramos muy en detalle, eh, digamos como HDBSCAN, que básicamente es el tema de jerarquía y demás, pero más en la medida que vamos entrando en más tipos de algoritmos, recuerden que el capítulo 7 habla muchas cosas, les recomiendo que vayan a la página donde están todos los episodios, eh, o sea, la lista de los episodios, para que vean cuáles son los episodios que vienen más adelante. Pero digamos que desde el punto de vista general, nosotros podemos, a partiendo de un algoritmo, de un tipo, en este caso, por ejemplo, para temas de agrupación, no son los únicos. O sea, yo puedo tener que dependiendo del tipo de distribución que tengamos, yo puedo utilizar uno u otro. Pero a menos que que no lo perdón, si yo no lo conozco, pues obviamente no voy a tener esa mirada holística. ¿Qué pasa con esto? Que de repente, y eso, de hecho, tuve otra conversación con otra persona recién que estábamos discutiendo sobre unos temas de unos modelos, donde me hizo la pregunta literalmente de que si habíamos hecho otros entrenamientos con otros modelos para resolver una problemática que teníamos ahí. Y eventualmente sí, o sea, esto no es como que, ok, mira, me casé con este, listo, ya todos los ejercicios que nosotros vamos a hacer en lo adelante es con este. No, no es tan así. Es que si yo, por ejemplo, fíjense que la mayoría de los ejercicios lo estamos haciendo con librerías de Scikit-Learn. Yo puedo entrar a la comunidad de Scikit-Learn y puedo ver cuáles son, por ejemplo, todos los algoritmos que hay de clustering. Y yo puedo probarlos. O sea, si el resultado esperado de mi modelo es un cluster, yo puedo entrar a la página de Scikit-Learn, si estoy trabajando con Scikit-Learn, y veo todos los algoritmos relacionados a este tipo de aprendizaje. Entonces yo puedo decir, bueno, mira, son 5, 6, 7, 8, yo voy a poner todos a hacer un challenge y el que mejor resultado me dé, con ese me quedo. No es que ya con Camins ya yo resuelvo la vida entera, no. Es que yo tengo que saber que existen otros algoritmos, que existen otros tipos de mecanismos que me permiten darle respuesta al negocio. ¿Ok? Eventualmente hablamos sobre los pipelines. Esto lo vemos realmente lo vemos desde un punto de vista de MLOps, porque precisamente, o Machine Learning Operation, precisamente porque no se trata solamente de entrenar el modelo y dejarlo en la computadora. O sea, también está el tema de la operativización del modelo, donde yo tengo que montar el modelo en producción, tengo que monitorear el modelo en producción, tengo que ver cuando se esté degradando el modelo para su reentrenamiento, y el reentrenamiento también lo puedo dejar en automático, pero todo eso entra dentro de MLOps. Entonces, el simple hecho de ya comenzar a practicar sobre los pipelines, ya cuando estemos en MLOps, ya la transición va a ser va a ser más smooth, porque ya vamos a estar acostumbrados a estar haciendo tuberías en función. Bueno, en este caso lo estamos haciendo para transformar la data, pero es la misma dinámica cuando lo vemos desde MLOps. ¿Okay? Interesante. Bueno, señores, por lo pronto, ya por el día de hoy, ¿verdad? Y hemos llegado al
punto final. Y como siempre, nuestro resumen de puntos clave, donde comenzamos abordando qué es el clustering, que al final es un tema de aprendizaje no supervisado, que no tenemos etiqueta de entrada. O sea, la etiqueta ya yo no la tengo. Yo simplemente tomo la data, se lo paso al modelo y el modelo trata de entender los grupos, por ejemplo, en este caso de clustering, eh, que puedan encontrar en esa data. Hablamos sobre los temas de preprocesamiento, el típico, o sea, que no es solamente de este tema, sino que desde que vamos a entrenar un modelo tenemos que hacer preprocesamiento. El tema de, bueno, hablamos de camins, hablamos de DBSCAM, hablamos de, digamos, un par de temas de parámetros que hay que configurar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este sería, digamos, el norte de este episodio. Y como siempre, los recursos para seguir aprendiendo, que hay un montón. O sea, recuerden que no es, eh, ¿cómo diría un amigo? Esto no es la meca, o sea, esto no es la última Coca-Cola del desierto. Hay mucha documentación, hay muchos recursos. Aquí lo único que tenemos que hacerlo de manera focalizada, porque también el tema de tener muchos recursos también nos pueden bombardear mucho. O sea, el tener tantos recursos, no sabemos por dónde comenzar, no tenemos ese hilo conductor, pues obviamente este nos va a trancar el juego. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que trata de buscar el proyecto, ¿no? Que tengamos ese hilo conductor para saber dónde comenzamos y cuál es la línea. Pero igual, aquí hay algunos recursos que podemos utilizar para seguir aprendiendo. Y ya para el siguiente episodio, vamos a estar trabajando con lo que es reducción de la dimensionalidad, utilizando PCA, ya dijimos que es Principal Component Analysis. También vamos a trabajar con TSNE, que es Distributed Stochastic Neighbor Embedding, ajá. Eh, que básicamente vamos a trabajar literalmente en temas de la alta dimensionalidad de los datasets que nosotros estamos trabajando. Fíjense que los modelos previos, bueno, lo que acabamos de discutir hoy, pues hasta cierto punto siempre mencionamos el tema de la dimensionalidad, tanto a nivel de datos como a nivel de características. Y eventualmente tenemos entonces que aprender a trabajar con mecanismos como estos que vamos a ver en la otra semana para efectivamente poder entrenar correctamente y poder encontrar mejores resultados. Bien, porque ese es la dinámica, tener mejores resultados de cara al negocio. Así es que, chicos, por pronto, bueno, chicos y chicas, por lo pronto podemos dejar la sesión hasta aquí. Eh, como siempre, yo voy a estar subiendo todo el material, el código en la plataforma, cualquier cosa. Quedo al pendiente por cualquiera de los canales, por YouTube, Instagram, WhatsApp, bueno, todos los canales, hasta por el canal de la Mona. Pero para que todos tengamos los mejores resultados en cuanto a nuestro aprendizaje. Por lo pronto, ya ustedes saben, seguimos aprendiendo. Ahora que falta Mambo, o sea que seguimos en comunicación constante. Por lo pronto, dejamos la sesión hasta aquí y nos vemos más adelante.